¿Cómo se encuentran esta mañana? Amén, qué bueno. A mi mente viene una palabra del Señor que dice en Romanos 8, en el verso 35, ¿y quién podrá apartarnos del amor de Dios? La escasez, hermanos. ¿Nos podrá apartar del Señor y de su amor el hambre, las necesidades o la desnudez? ¿Verdad que nada podrá apartarnos del amor del Señor? Amén. ¿Lo cree? ¿Usted lo cree, hermano? Eso diga amén. Qué bueno. Estos días hemos tenido días complicados, ¿no? Como bastante consecutivos en diferentes situaciones que hemos visto, sobre todo acá en Venezuela. Y yo quiero contarles también algo de lo que he venido experimentando estas últimas semanas. Recientemente, un amigo mío de crianza falleció. Y me dirigí al lugar del velorio. Me encontré con sus familiares, con su hermano y, por supuesto, con su madre. Allí, muchas gracias, hermano, te bendiga. Allí empezamos a tener una pequeña conversación para ponernos al día y preguntar cuáles eran las causas del deceso de ese amigo de crianza. En medio de esto, sin darme cuenta, no había notado que su esposo no estaba. Pero no se me hacía muy extraño porque yo sabía que él tenía una enfermedad de la cual se estaba recuperando. Pero de igual manera le hice la pregunta: ¿y cómo está su esposo? En ese momento ella me dijo: mi esposo falleció hace un mes. Y dije lo que dijeron ustedes: wow. La desgracia y la tragedia enfrente de mí. Qué golpe tan duro que esta mujer en muy poco tiempo había perdido a su esposo y a su hijo. Pero posteriormente, en ese momento de tristeza y de dolor, gracias al Señor y su propósito, se impartió palabra de esperanza. Estaban unos hermanos ahí en ese lugar y dieron un sermón de mucha esperanza en medio de esa profunda tristeza. Esa palabra, hermanos, que tú y yo sabemos que traen los muertos a vida. Fue maravilloso haber podido compartir en ese tiempo con ellos. No habían pasado 2 días, exactamente 2 días, y llegó el terremoto. Llegó el terremoto con todas estas situaciones devastadoras. Nosotros, quizás al igual que ustedes, teníamos familiares en La Guaira. Y fue un tiempo bastante duro y de zozobra porque no sabíamos en qué condiciones estaban ellos. Y también sabíamos que habían hermanos en la fe que estaban en esa zona. También sucedió que mientras llegaban las noticias de La Guaira, estábamos con un volumen muy alto de información. Y no sé si a ustedes les pasó, pero pasamos días o noches en vela, revisando todo lo que acontecía en ese momento. Pienso yo, no sé si es solamente a mí, pero quizás a usted también lo embargó o pudo sentir en el aire un sentimiento de tristeza. Y que es que con estos eventos empezamos a tener un tipo de pensamiento distinto que es muy reflexivo. Y empecé a hacerme preguntas por todo esto que estaba experimentando. Primero muere
este amigo de crianza, un hombre bastante joven. Luego pasa lo del terremoto y todas sus condiciones, todas sus situaciones. Y más tarde, quizás algunos lo conozcan, otros no lo conocieron, porque si nos visitas desde hace poco tiempo a la iglesia cristiana de Casarapa, tuvimos también una noticia lamentable y fue la partida de mi hermano Anel Betancourt. Por un momento yo pude poner mi mirada al cielo y no exagero, levanté la cabeza y dije: Señor, dame un chance, porque estos golpes han sido durísimos y nos ha dado como un golpe al estómago y han venido uno seguido del otro. Hablando del pastor Anel, hombre que recuerdo con mucho cariño, y me es notable la forma en que él amaba al Señor y cómo adoraba al Señor con mucho amor. De esto último, hermanos, le quiero hablar del amor. Porque el amor es algo que es relevante. Fíjense ustedes, yo recuerdo claramente a mi padre que me amaba. También recuerdo una abuela paterna que era muy amorosa. Logro recordar a mi maestra de la básica de mis primeros pasos en la escuela, que me trató con mucho cariño. Y quizás, esforzándome, puedo recordar un profesional, quizás un médico o una enfermera que me trató con amor. Por cierto, la última vez que me hice un examen, una enfermera, puedo decir que me trató con mucho amor. Me dolió igualito, pero le agradezco el esfuerzo. Pero ¿sabes algo, hermano? Es difícil olvidar a las personas que te tratan con amor, que dejan una huella imborrable en tu vida, porque el amor es muy relevante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y en este tiempo quiero compartir una carga que vino a mi corazón después de estos eventos que les relaté. ¿Qué tal, hermanos, si oramos juntos para que la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros pueda germinar y dar fruto en él? Gracias, Señor, porque has permitido que este siervo pueda venir delante de tu iglesia para compartir esta carga que has puesto en mi corazón, y que espero que tu palabra, tu mensaje, Señor, eso que quieres comunicar a tu iglesia, pueda ser de crecimiento y de madurez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta carga que desde ese momento se generó en mi corazón, yo traté de reducirla a una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente: ¿estamos haciendo lo que hacemos con amor o por amor? Pero a esa misma vez yo me respondí a mí mismo: Jacobo, pero eso es una pregunta muy genérica. ¿Qué quiere decir? Sé más específico. Pensé, cierto, es verdad, eso es muy amplio. Y dije, lo que quiero decir es, en este caso particular de la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa, es cuál es la razón
que nos mueve a ser motor de servicio y fe visible. Y cuando hablamos de motor, tengo mucho tiempo trabajando en el área automotriz y conozco algo que es intrínseco para que un motor funcione. Y esto que hace funcionar un motor, muchos conocemos, es el combustible. El combustible es necesario para que cualquier motor pueda ponerse a andar. Y ese combustible los que tienen carro lo saben, se coloca en un tanque. ¿Y qué pasa, hermanos, si en ese tanque donde debe ir el combustible está vacío? Ese motor nunca va a encender porque no hay combustible. ¿Y qué pasaría si en ese tanque hay poco combustible? En el caso de que el motor encendiera, entonces no llegaría muy lejos. Porque cuando ponemos poca gasolina sabemos que no podemos ir muy lejos. Iremos de un puntico al otro, pero no avanzaremos mucho. Y si ese tanque está full de combustible, gasolina como la conocemos, y ese combustible está contaminado, si ese motor encendiera, va a haber una falla evidente. Quizás ande un poco, pero está andando con una falla evidente. En la vida del cristiano, hermanos, si la palabra no habita en ese tanque donde debe haber combustible, es una de las razones por la que muchos no están en el servicio. Porque la palabra es el combustible que nos mueve. Y la escuchamos, pero como no habita en nosotros, no nos movilizamos al servicio. Pero sé que hay unos que en su tanque hay combustible. Y ese combustible evidentemente los mueve. Amén. Pero el combustible, como es poco, porque su relación con el Señor es escasa, sabemos que el movimiento o ese tiempo encendido de ese motor en algún momento se va a apagar. Porque el combustible que quizás han puesto allí es la religiosidad. O quizás ese combustible que está ahí está lleno de emociones que pronto terminan. Pero hay otro grupo de hermanos sirviendo y vemos evidentemente su deseo de hacer una fe visible o ser un motor de servicio. Pero su tanque, aunque tiene mucho combustible, está contaminado. Y no permite que el motor dé su 100%, que dé todo lo que tiene para dar. Y la falla, hermanos, que hay ahí y lo que estamos haciendo es evidente. Porque el combustible está contaminado. Y de ese combustible que está contaminado, hermano, yo te quiero hablar esta mañana. Y ustedes dirán, ¿por qué tú dices esto, Jacobo? Porque hay un combustible perfecto, pero el que estamos usando quizás esté contaminado. Y lo digo por lo siguiente.
aunque estás andando y sirviendo, hermano, aún en tu corazón no hay perdón. Aún en tu corazón hay rencor. Aún en tu corazón hay falta de reconciliación. Y perdóname que no dije nunca que era de lo que estaba hablando, y no estamos hablando de motores. Estamos hablando del corazón. Cada uno de ustedes tiene un corazón que les mueve. Amén. Y usted así tu corazón te puede revelar que está fallando, pero aún así has decidido seguir. Quizás no sé si ese combustible que está en tu tanque se dañó porque no usaste el filtro que se necesitaba para que no se contaminara. Y ese filtro es la palabra del Señor. Amén. Yo quiero que tengas presente que aunque tu combustible esté contaminado, el Señor puede filtrarlo nuevamente. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Si eso que te nombré anteriormente, y pudiesen ser muchos más elementos que contaminan el combustible, está operando en tu vida, no vas a dar el 100% como servidor del Señor. Porque quizás ahí opera la competencia, o sea, el deseo de competir con tus hermanos, el deseo de ser notado y destacado, pero no opera el combustible perfecto. Y fíjense, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13, que va a estar en pantalla y lo vamos a poder leer todos juntos. Pero una de las cosas que siempre me quedó de este libro y de este pasaje, hermanos, es que sin amor, ¿qué somos? Absolutamente nada. Sin amor, hermanos, somos como címbalo que retiñe. Somos huecos. Y tenemos que entender qué es el amor. Así que está en pantalla 1 Corintios 13, que dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo que retumba. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y cuál es la característica del amor? El amor es paciente y es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Amén. ¿Y quién es el amor? ¿Verdad? Estamos convencidos de eso.
en la primera de Juan, en el capítulo 4, nos habla de que Dios es amor. Y muchas veces decimos que conocemos a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que nosotros, diciendo que conocemos al Señor, no amamos a nuestro prójimo? Porque si usted quiere experimentar a Dios, tiene algo obligatorio que hacer. ¿Y qué será eso? Amar. Amar, hermano. Yo no estoy invitando a hacer más cosas. Yo estoy diciendo que hagas una sola. Amar. Y se nos ha dicho que deseamos o estamos en pro de tener una fe visible. ¿Y cómo la gente puede ver el amor? Lo acabamos de ver a través de la administración de mi hermano en la Santa Cena. Hay un nuevo mandato. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí sabemos esto? Hay un nuevo mandato. No es tal vez si yo quiera, es que el Señor ordenó algo para que podamos ser reconocidos como ¿qué? Como discípulos suyos. Y en el motor de servicio y en esta fe que queremos que sea visible, la única manera de que la gente pueda ver el amor de Dios a través de cada uno de sus servidores es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Es lo único que la gente va a ver. Hay un solo camino para que podamos mostrar aquello que es imborrable del corazón de aquella persona que no conoce al Señor. Y es el amor. Dios es amor, hermano. Así que yo sé que hay muchas cosas que he estado diciendo hasta ahora. Y no sé, cuando tú salgas de acá, de qué te vas a acordar. Y yo te quiero hacer una invitación. Hermanos, amemos hoy. Hermanos, amemos hoy. Mañana no existe. Ayer tampoco. La única oportunidad que tienes de amar es hoy. Ama a tu prójimo. Ama a tu hermano. Ama a tu esposa. Ama a tu familia. Que el amor del Señor, que es el combustible correcto que debe estar en el tanque de nuestra vida, ese es el combustible correcto. El amor del Señor. Porque usted y yo hemos escuchado 2500 veces, porque así lo decimos los venezolanos. Porque de tal manera el Señor amó a este mundo. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, hermano. Dios cambia este mundo por amor. Ese es un amor que tuvo un precio altísimo y fue su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Y si en algún momento queremos reflejar al Señor y reflejar su perfecto amor, ame, experimente al Señor amando a su esposa, amando a sus hijos y muchas veces amando a aquellos a los que nos cuesta amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que no nos caen bien. De ti no depende que el otro te ame, de ti depende
tú amarlo. Y lo que quisiera es que la iglesia se comprometa, porque yo no lo obvié de que un motor no solamente funciona con combustible. Porque aunque esté el combustible ahí, falta un elemento. ¿Y ustedes saben cuál es ese elemento? La chispa. Y la chispa es la fe. Es aquello que tú crees puesto en acción. Porque si no actúa, entonces todo quedará en un conocimiento. Y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que podamos actuar. La gente no va a recordar lo que quizás tú tienes, tus bienes, lo que lograste en tu carrera profesional. La gente va a recordar cuánto le amaste o cuánto no. La gente tiene que extrañar a los seguidores de Cristo por la forma en que le amamos. Tiene que distinguir a un seguidor de Cristo por ese amor especial que está depositado en él. Y yo sé que muchos han venido esta mañana buscando llenar los tanques de ese combustible de amor, que han venido con una medida pequeña, quizás otros vacíos, y otros tienen un combustible contaminado. En la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa, nosotros los seguidores de Cristo nos esforzamos para que usted pueda llevar a su casa, a su vida, el combustible perfecto que viene de una sola fuente. Y esa fuente es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Ustedes me dijeron que sí conocen al Señor, ¿verdad? Y que conocen que Él es amor. Pero también escucharon de mí de que hay un mandamiento nuevo. Y que es el hecho de que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? En esta mañana, hermano, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que no siendo solamente oidores, sino hacedores de la palabra, como lo dice Santiago 1:22, empecemos a dar un paso de fe. ¿Y qué tal, hermanos, si nosotros empezamos a dar este paso? ¿Ustedes imaginan una iglesia que en cualquier lugar que esté sea reconocida por el amor que los hermanos se tienen los unos a los otros? ¿Ustedes imaginan familia, matrimonio, donde el amor sea lo más relevante entre ellos? ¿Ustedes imaginan los jóvenes o familias que saldrían de esos hogares? Hermanos, esa es la luz de nuestra fe. Esa luz que nadie puede apagar y que está en todo lo alto. No hay nada que nosotros podamos hacer para igualar la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque los mismos discípulos dijeron:
Señor, déjame estar a tu izquierda o déjame estar a tu derecha. Pero sin saber que el Señor no comparte su gloria con nadie. Solamente a Él debemos la honra y la gloria. Así que en este tiempo, hermano, con ese corazón, en obediencia y amor, yo te voy a pedir algo. ¿Qué tal si le damos un abrazo a nuestro hermano que está al lado? En señal de amor, de fraternidad, de ser hombres y mujeres que practicamos ese amor los unos por los otros. Que nadie se me quede sin abrazo. Amén, gloria al Señor. Verlo en esa expresión de amor. Ese es el centro de nuestra iglesia. El amor que nos damos los unos a los otros. Eso, hermano, nadie te lo puede arrebatar. Amén. Yo al principio me hice una autopregunta y dije, ¿por qué nos movemos? Y ustedes hoy me han respondido, ¿por qué nos movemos? Nos movemos porque seguimos a un Cristo, seguimos a un Señor que sabemos que es la fuente de amor. Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa se mueve porque en su tanque hay combustible perfecto. Hermano, vengan a Cristo. Él tiene el combustible perfecto que tú necesitas en tu vida para dar el máximo, para ser libre, para dar tu máximo potencial. Él es la fuente. Ven a Él, no solamente en este tiempo. Quizás vayas a tu casa y tengas a alguien en tu mente con que tengas que reconciliarte, perdonar. Si este tiempo que hemos invertido ha valido, es porque tú hoy estás decidido a perdonar, reconciliarte, a amar más a todo aquel que está a tu alrededor. A entender que el motivo principal de seguir a Cristo es el amor. Creo que hemos tomado la mejor decisión. Si algo, mejor dicho, yo no sé qué tantas cosas dije, no las recuerdo todas, y quizás tú tampoco, pero si hoy estás dispuesto a amar más, el trabajo fue hecho. Y vuelvo una y otra vez. Hermanos, porque de tal manera Dios amó a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos comunión con Él. Quiero orar para cerrar y invitar a los líderes para que nos acompañen, porque yo sé que
Tú también has venido a filtrar aquellas cosas en ese tanque donde hay contaminación. Pasa adelante. Pasa adelante, ven confiadamente al trono de la gracia.